Giacomo Agostini. Este gran campeón, nacido en Italia en 1942, tenía que salir obligatoriamente en la lista, ya que es el piloto con más campeonatos mundiales, con 15 títulos, y también con más carreras ganadas, con 122 victorias en grandes premios. En su momento era casi invencible en las grandes cilindradas, ganando títulos tanto en 500 como en 350 centímetros cúbicos, y en 5 ocasiones los dos a la vez. Sus años dominantes comprenden desde mediados de la década de los 60 hasta mediados de los 70, retirándose finalmente en 1977. Posee aún una gran cantidad de récords en el mundial que, además, no tienen pinta de poder superarse en mucho tiempo. Carismático y simpático, una auténtica leyenda como deportista y persona. Posteriormente fue también manager de su propio equipo de 500 centímetros cúbicos, siendo también muy exitoso en esta faceta. Ángel Nieto. El campeonísimo español es otra de las grandes leyendas de este deporte. Nacido en España en 1947, es 13 veces campeón del mundo y ostenta 90 victorias en grandes premios. Fue durante finales de los 60, 70 y principio de los 80 el auténtico coco de las categorías pequeñas del mundial, llegando incluso a ganar los campeonatos de 50 y 125 a la vez en 1972. Era un piloto muy especial. Le gustaba jugar psicológicamente con sus rivales, dejándose adelantar, escapándose para luego permitir que le atrapasen y así se confiasen. Fue también una persona realmente simpática y con un espíritu muy positivo, siempre sonriendo y con un gran carisma. Desgraciadamente murió en 2017 en un accidente conduciendo un quad, pero el mundo del motociclismo sigue teniendo su recuerdo muy vivo. De todos los pilotos de esta lista, es el único que nunca ha ganado el mundial en la máxima categoría del motociclismo, pero aún así merece estar en este listado sin ninguna duda. Marc Márquez. Otro piloto, nacido en España en 1993. 8 veces campeón del mundo, 6 de ellas en MotoGP. 85 victorias en grandes premios y absoluto dominador durante los últimos años del mundial, aunque debido a una caída y posterior complicada recuperación, no ha podido optar al título a las pasadas 3 temporadas. Rápido, talentoso, agresivo y con una fortaleza mental a prueba de bombas. Es prácticamente el piloto perfecto. Cuando está en condiciones físicas y con una moto con un mínimo de prestaciones, es absolutamente imbatible. Prueba de ello es cómo consiguió sacar de quicio estas últimas temporadas al gran Valentino Rossi, derrotándole en una guerra de talento y fuerza de voluntad. Cierto, también ayudado por su mayor juventud. Ha vencido en la pista a varias de las máximas leyendas del motociclismo, como el propio Rossi, Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa, entre otros. Su estilo, tremendamente combativo, ha generado polémica con varios de sus rivales, pero también es parte de lo que le hace tan especial, dando momentos tremendamente espectaculares a todos los aficionados. No nos importa reconocer que para el canal es el mejor piloto de la historia junto al mítico Mick Duhan, con quien comparte, además del hecho de ser grandes campeones, el equipo en el que corrieron ambos, el mítico Honda Repsol.
Valentino Rossi. Esta gran leyenda, nacida en Italia en 1979, cambió este deporte para siempre. Con 9 títulos mundiales, 7 de ellos entre 500 centímetros cúbicos y MotoGP y 115 victorias en grandes premios, no ha habido nadie más mediático en la historia del motociclismo. Su carácter rebelde, pícaro y descarado, con un carisma y desparpajo pocas veces visto antes, sumado a su enorme talento, hizo que millones de personas en todo el mundo se enamorasen de él y se aficionasen al motociclismo. Este deporte debe mucho al gran Valentino. No solo era un piloto de gran talento y determinación, también tenía una fuerza mental abrumadora que le permitía jugar con la cabeza de sus oponentes hasta destruirlas completamente. Esta fue una de las claves para convertirse en alguien totalmente invencible a principios de los 2000. No fue hasta la llegada de Stoner, Lorenzo y posteriormente Márquez que se encontró con rivales a su altura en lo mental. Quizá el único pero que se le puede poner a su carrera es retirarse demasiado tarde en 2021, ya que sus últimos años no fue nada competitivo, y eso no es propio de la leyenda italiana. Mike Hailwood. Piloto británico, nacido en 1940, logró 9 campeonatos del mundo repartidos en 250, 350 y 500 centímetros cúbicos. Logró simultáneamente los campeonatos de 250 y 350 los años 1966 y 1967, ganando 76 grandes premios. También fue piloto de Fórmula 1, donde logró un par de podiums y un 8º puesto en la general de 1972. Nada mal, ¿verdad? Además, es recordado en esta última modalidad por salvar la vida del piloto Clay Regazzoni al sacarlo de su coche en llamas en el Gran Premio de Sudáfrica de 1973. Piloto de gran talento y valentía, solo superado en títulos por Agostini y Ángel Nieto. Desgraciadamente, murió en un accidente de coche en 1981 en el que también perdió la vida su hija Michelle. Mick Doohan. Este piloto de leyenda australiano nació en 1965 y fue ganador de 5 mundiales consecutivos, todos ellos en 500 centímetros cúbicos y con el equipo oficial Honda. También logró 57 victorias en grandes premios. Seguramente, con un poco más de suerte, su palmarés sería mucho mayor, ya que un accidente en 1992, en el que casi pierde una pierna cuando tenía prácticamente el título en el bote, le privó de este y posiblemente alguno más. A pesar de quedar muy tocado de esa caída y tener que readaptar su moto para poder pilotar, colocando el freno trasero para poder ser accionado con la mano, se repuso y fue campeón por primera vez en 1994, derrotando al mítico Kevin Schwantz. A partir de ahí, fue logrando un título mundial tras otro, con puño de hierro. Durante esos años, la gran rivalidad que mantuvo con el español Alex Cribillé fue el leitmotiv de la competición. Finalmente, otra vez una terrorífica caída en 1999, cuando estaba aún defendiendo el título mundial, puso fin a su carrera deportiva. Habiendo coincidido y derrotado en pista a pilotos de la talla de Lawson, Gardner, Reilly, Schwantz, Mamola o Cribillé, y superando una lesión que hubiese dilapidado la carrera de la inmensa mayoría de los mortales, hasta el punto
de convertirse en el auténtico dominador de la categoría reina, es, en nuestra opinión, junto con Marc Márquez, el mejor piloto de motos de la historia. Eddie Lawson. Piloto nacido en Estados Unidos en 1958, con 4 títulos mundiales en 500 centímetros cúbicos y 78 victorias en grandes premios, es el más exitoso norteamericano en la historia del mundial de todos los tiempos. Seguro, rápido, estratégico e inteligente. En su top, bien pocos fueron capaces de plantar cara a este fenomenal piloto, que además consiguió campeonatos con Honda y Yamaha en temporadas consecutivas. En sus años más destacados, mantuvo duelos con el mejor Freddie Spencer, logrando derrotarlo no solo en carreras puntuales, sino arrebatándole varios campeonatos del mundo. También mantuvo duelos con todos los grandes pilotos que participaron durante los 80 y 90 en la categoría reina. Posiblemente le tocó vivir la época más difícil, con muchísimos grandes talentos en pista, como Roberts, Spencer, Mamola, Rainey, Swan, Doohan o Gardner. Y aún así, 4 títulos en su palmarés. Es un logro solo reservado a una leyenda. Lleva retirado desde 1992. Kenny Roberts. Este piloto, nacido en los Estados Unidos en 1951, fue 3 veces campeón del mundo de 500 centímetros cúbicos de forma consecutiva y logró un total de 22 victorias en grandes premios. Su apodo lo dice todo: el Marciano. Se ganó este sobrenombre por pilotar de una manera completamente distinta las potentísimas y salvajes 2 tiempos de finales de los 70, y de manera muy exitosa. Tanto es así que creó escuela, y desde entonces el resto de pilotos que dominaban la categoría adaptaron su estilo. Sus orígenes como piloto de dirt track, una disciplina que consiste en pilotar sobre circuitos de tierra, derrapando continuamente la moto, le sirvieron para adaptar esa técnica y tomar las curvas derrapando con las poderosas 500 de 2 tiempos en los circuitos de asfalto. Durante la temporada 1983 mantuvo un espectacular duelo con Freddie Spencer, la nueva promesa norteamericana en alza. Tanto es así que en la penúltima prueba, apurando una frenada, ninguno de los dos cedía hasta que acabaron saliendo ambos del circuito, a punto de tener un grave accidente. Finalmente perdió ese título en pos de Spencer, retirándose al concluir la temporada. Cuando fue preguntado por los motivos de la retirada, contestó: "No quiero correr en un campeonato donde hay tíos que están dispuestos a matarse por ganar una puta carrera de motos". Tuvo un hijo, Kenny Roberts Jr., que también fue campeón del mundo de 500 centímetros cúbicos el año 2000, pero nunca estuvo al nivel de su padre en cuanto a talento. Jorge Lorenzo. Piloto español, nacido en 1987 y 5 veces campeón del mundo, 2 en 250 y 3 en MotoGP, con 68 victorias en grandes premios en su haber. Muy talentoso, fino y de gran fuerza mental. Fue capaz de derrotar a Valentino Rossi con sus mismas armas en 2010, provocando la salida de la escudería Yamaha, aunque posteriormente retornó del italiano. También míticos fueron sus duelos con Casey Stoner y el también español Dani Pedrosa. Con este último hubo momentos donde la cosa se tornó casi personal, pero acabaron entendiéndose bastante bien y respetándose, y nos atreveríamos a decir que hasta apreciándose profundamente.
De carácter fuerte y polémico. Es cierto que a veces parecía algo soberbio, pero no se le puede achacar que no dijese lo que pensase en cada momento de manera clara y directa. Y esto, lejos de ser una debilidad, le fortalecía, dándole una seguridad que le permitía imponerse a todo y a todos. Finalmente, se retiró en 2019 con un palmarés de leyenda. Freddie Spencer. Este genial piloto, nacido en 1961 en Estados Unidos, tiene 3 títulos mundiales en su palmarés, repartidos entre las categorías de 500 y 250 centímetros cúbicos, con 27 victorias en grandes premios. Niño prodigio, tenía el récord de campeón más joven de la categoría reina hasta que se lo arrebató Marc Márquez en 2013. Responsable del retiro de otra gran leyenda, como hemos comentado anteriormente, cuando derrotó en una cerradísima lucha a Kenny Roberts en 1983. Fue también campeón simultáneo de las 2 máximas categorías en 1985, llevándose los títulos de 500 centímetros cúbicos y 250. Pero, irónicamente, ese fue su fin. El desgaste físico y mental de realizar los 2 campeonatos a primer nivel le pasó factura. Jamás consiguió ganar una carrera en el resto de su carrera. Es más, ni siquiera subir al podium. Para entender el desplome de su rendimiento, el año del doblete ganó 14 carreras y subió 17 veces al podium. Y así, el gran niño prodigio fue pasando sin pena ni gloria por el mundial hasta su retiro en 1993. A pesar de esas duras últimas temporadas, dejó la impronta del gran campeón que fue, y todos reconocen que en cuanto a talento, pocos, si no nadie, ha estado a su nivel en la historia mundialista. Wayne Rainey. Este piloto, nacido en Estados Unidos en 1960, logró 3 mundiales consecutivos en 500 centímetros cúbicos, así como 24 victorias en grandes premios. Era rápido y tenaz, pero sobre todo muy inteligente y estratégico. Famoso por tirar muchísimo al principio de las carreras, con gomas frías y por tanto mayor riesgo de caída para coger distancia. Su gran dominio de la moto le permitía abrir hueco cuando nadie más se atrevía a apretar y así conseguir victorias fáciles. Sus duelos con Lawson, Doohan y sobre todo Swan están en los anales de la historia del motociclismo. Desgraciadamente, una caída en el Gran Premio de Italia de 1993, siendo líder del mundial, le dejó en silla de ruedas. A pesar de ello, siguió involucrado con el mundo del motor, siendo un exitoso jefe de escudería, siempre con Yamaha, con la que también fue piloto todas las temporadas que participó en el mundial. Kevin Schwantz. Piloto nacido en Estados Unidos en 1964, tiene en su haber un mundial de 500 centímetros cúbicos y 25 victorias en grandes premios. El gran rival de Wayne Rainey, era conocido por su capacidad para frenar más tarde que nadie y su espectacular estilo de pilotaje. Valiente, pero también arriesgado, no tiene un palmarés mayor por el nivel de riesgo que tomaba, lo que le impedía ser regular, o al menos tan regular como otros grandes de su época. Finalmente, en 1993, consiguió su ansiado título, aunque quedó un poco desmerecido por la grave lesión de su rival principal, Rainey, aunque este último siempre ha defendido que Schwantz es el legítimo campeón de esa temporada, ya que supo mantenerse encima de la moto y ser más regular.
Y es que estos dos acabaron siendo grandes amigos después de tantísimos años de rivalidad motociclista. Finalmente se retiró en 1995, viendo que no era capaz de plantar cara al Gran Dujan, el auténtico dominador de esos años. Sigue siendo muy querido y recordado entre la afición, por ese estilo espectacular del que hablamos y del cual siempre hizo gala. Casey Stoner. Piloto australiano, nacido en 1985, 2 veces campeón del mundo de MotoGP y con 45 victorias en grandes premios. Tenía un don increíble para llevar una moto a su límite. Fue el primero en hacer ganar a la, por aquel entonces, indomable Ducati, que para otros pilotos era imposible llevar a su máximo rendimiento. Así, logró su primer mundial de MotoGP, arrebatándoselo a Valentino Rossi, con el que tuvo una rivalidad un tanto especial. Stoner era una persona de carácter austero y sincero. No terminaba de entender todo el entorno mediático que el italiano movía. Pensaba que su trabajo era subirse a la moto y hacerla correr más que nadie. Todo lo demás no le interesaba. Posiblemente esa fue la razón por la que se retiró en 2012, cuando aún estaba en el mejor momento de su carrera, no sin antes anotarse un segundo mundial, esta vez con Honda, para completar su palmarés. Legendarios son aquellos años en que junto a Rossi, Lorenzo y Pedrosa formaba parte del cuarteto mágico que se disputaba los mundiales de MotoGP en cerradísima competencia. Dani Pedrosa. Este español, nacido en 1985, tiene 3 mundiales en su palmarés, en las categorías de 125 y 250 centímetros cúbicos, así como 54 victorias en grandes premios. A pesar de nunca conseguir el mundial de MotoGP, tras 12 años de intentarlo con el equipo Honda Repsol, merece un puesto de honor en la historia del motociclismo, ya que solo la mala suerte, con caídas y graves lesiones en momentos claves de la temporada, así como la competencia con varios de los mejores pilotos de la historia, como Rossi, Lorenzo, Stoner y Márquez, impidieron que lograse también este último campeonato que le quedaba por sumar. Auténtico niño prodigio, que pilotaba prácticamente como un robot, con un ritmo machacón constante y que demolía a sus rivales por agotamiento vuelta a vuelta. Solo se le podía achacar como punto débil que le costaba adaptarse a las situaciones cuando no tenía todo bajo control. Finalmente, decidió retirarse en 2018, aunque sigue vinculado al Mundial como probador de KTM, con quien también ha corrido algún gran premio.